Bueno, se acaban de cumplir 50 años de la muerte de Ernesto Guevara de la Serna, que fue un producto oriundo de la Argentina, nació en 1928, y que luego se produce su gran conversión a lo que después fue mundialmente conocido, tal como se lo percibió y se lo sigue percibiendo, como un guerrillero transnacional, un combatiente polifacético, del cual se acaban de cumplir 50 años de su muerte en Bolivia. Y México, de alguna manera, justo que estamos en México, tiene una parte de la historia, porque fue en México cuando Fidel Castro y el Che Guevara se conocieron, ¿no? Y desde acá se prepararon y entrenaron para ir a Cuba. El título se llama La máquina de matar. Más allá de la espectacularidad o del sensacionalismo que un escritor puede buscar para llamar la atención o para despertar el interés del lector, la realidad es que es una frase de él. Es una frase de él publicada en el diario Granma en 1967. Es un escrito, una exhortación a los pueblos del mundo que él hace, donde él dice en un párrafo de los más grandilocuentes de esa anotación de 3 páginas, él dice, dice, el odio intransigente al enemigo nos tiene que convertir en una fría y selectiva máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Y de otras consideraciones, ¿no? Guevara tenía esa particularidad de escribir con un tono impactante y brutal y con un odio visceral, ¿no? Él era un apologista del odio y un cultor de la muerte. Lo que yo siempre digo es que los que veneran a Guevara en las calles, en las banderitas, en la remerita, en la calcomanía, en el flyer, en el perfil de Twitter, no saben muy bien quién fue Guevara. Lo tienen como un ícono, un humanista abnegado que se entrega por los demás, para salvar a los pobres y por las injusticias, ¿no? Por supuesto, claro, desenmascarar a Guevara, no porque Guevara haya sido un impostor, si hay algo que yo le reconozco al Che, es que era un tipo consecuente, o sea, era un homicida, un hombre intolerante, violento, un fundamentalista, pero todo eso que él era y que lo practicaba y lo materializaba matando y fusilando, digamos, todo eso él lo predicaba, lo anotaba en sus diarios personales. No le atribuyo a Guevara una doble moral. O sea, era un inmoral por todo concepto, consecuente e íntegro desde ese punto de vista. Por la izquierda tiene una notable capacidad de marketing para construir íconos, para construir santos laicos, para construir mártires. Digamos, tiene la izquierda tiene... La izquierda explica brillantemente la estupidez, digamos. Y en ese sentido Guevara hasta incluso tiene una suerte de aureola crística, porque murió en Bolivia y se le ha sacado fotografías muerto y hasta con los pelos largos y la barba y ciertamente desgarbado y flaco como estaba. No, él fue un dictador a su manera dentro del contexto y del margen de poder que tuvo. Él participó de un sistema totalitario, en ese sistema totalitario tuvo varias funciones, fue embajador internacional de la tiranía castrista, ya que fue su delegado, su representante, inclusive habló en la ONU y en muchos foros internacionales, en todo el mundo. Constantemente viajaba haciendo ese papel. De hecho, los 5 años que él vivió en Cuba, siendo funcionario público, de esos 5 años, 14 meses estuvo afuera de Cuba. O sea, era permanente como él viajaba, exportando políticamente la revolución. Después estuvo fuera de Cuba en calidad de guerrillero, cuando fue a pelear al Congo y fue a pelear a Bolivia, y después dentro de Cuba tuvo varias funciones en la administración pública. Las 2 más importantes fue ministro de Industrias y fue presidente del Banco Nacional de Cuba. O sea, él fue parte integrante de un engranaje totalitario. Nunca le quiso disputar el poder a Fidel Castro. O sea, no es que él no fue un dictador porque murió joven. Él fue una pieza de un engranaje totalitario encabezado por Fidel Castro, pero del cual él, obviamente, mientras vivió, tuvo un papel muy importante. Y La máquina de matar viene... el título del libro tiene que ver con la frase del Che Guevara, con la pretensión, el anhelo a alcanzar que Guevara pretendía y exhortaba: tenemos que convertirnos en una máquina de matar. Esa es un ideal al cual tenemos que llegar. Y es un ideal que de alguna manera él a su manera lo logró.
porque él comandó el campo de concentración de La Cabaña, de exterminio de disidentes, donde él materialmente mató, disparó de su puño al menos 160 personas que él condenó. En Sierra Maestra también cometió 14 homicidios, y esto está confesado por él con lenguaje técnico, porque como era médico, él hablaba como un perito. Entonces, por ejemplo, él cuando en su diario en Sierra Maestra decía, bueno, disparé, la bala penetró en tal orificio, perforó tal tejido, salió por el omóplato, o sea, todo está detallado con mucha precisión. Son 14 fusilamientos que él detalla notablemente en Sierra Maestra, más los fusilamientos que cometió en Santa Clara, que es otro poblado donde hizo de las suyas, y después ya con la revolución consumada, los fusilamientos que llevó adelante en el campo de concentración de La Cabaña. O sea que Guevara era un tipo consecuente. Lo que yo estoy totalmente en las antípodas. Es un libro crítico de punta a punta. Creo que no le hizo ningún bien a la humanidad, ni en lo ideológico, ni en lo político. Como guerrillero, además, fue un desastre, porque eso es otro dato que sus feligreses ignoran, no conocen, lo ven como una especie de Rambo tercermundista, pero no ganó ningún combate. Todos sus cálculos fracasaron, sus emprendimientos fracasaron, mandó generaciones a la muerte. Yo comencé mi actividad, yo soy abogado, pero comencé mi actividad como escritor a partir de un libro que salió en el año 2004 que se llamó La otra parte de la verdad. Ese libro se vendió muchísimo y a mí me abrió puertas para seguir investigando. ¿De qué trataba ese libro? Del conflicto entre la guerrilla argentina y el terrorismo argentino, los montoneros, el ERP, contra las Fuerzas Armadas de la Nación. Una mirada absolutamente diferente de la habitual, y eso me abrió puertas para hacer 2 libros más sobre la materia, sobre la guerrilla, sobre el terrorismo, etc. Pero luego quise llevar adelante un 4.º libro para culminar esa etapa de investigaciones, en donde quise analizar y estudiar al alma mater, al guía, al referente, al ídolo de los guerrilleros de Argentina y de toda la región, de todo el hemisferio. Y ese ídolo es el Che Guevara. Fue la guía, fue la referencia, fue la motivación, la inspiración de todos estos movimientos revolucionarios, guerrilleros y terroristas. ¿Qué vieron en él o qué transmitió él como para que tantas generaciones se movilizaran en consecuencia? Entonces, en el 2009 publiqué un libro que se llamó El Canalla. Eso es un argentinismo, porque el Che Guevara tenía adhesión futbolística por un cuadro de fútbol de Argentina, Rosario Central, a cuyos hinchas se les dice los canallas. Y jugando con las palabras y el folclore futbolístico, el canalla en la Real Academia Española es hombre ruin y despreciable. Y si yo repaso la biografía de Guevara, encaja perfectamente en esa definición. Esto fue en el 2009, ya estamos en el 2018, se cumplían 50 años de la muerte de Guevara. Después de ese libro yo viajé muchísimo, leí muchísimo más de un montón de asuntos, incluso del Che. Pude adquirir nueva bibliografía a la cual no tuve acceso 10 años atrás. Así que creo que había llegado el momento de hacer un trabajo definitivo, concluyente, mucho más completo que el anterior. Y eso fue lo que me animó a sacar esta obra definitiva para mí. Yo ya leí lo suficiente, estuve preso en Cuba, me entrevisté con mucha gente, leí todas las biografías habidas y por haber de Guevara, al menos todas las más importantes y serias. Leí las obras completas de Guevara, leí los cuadernos del Che Guevara, sus cuadernos personales en el Congo, en Bolivia, en Sierra Maestra, sus diarios de motocicletas, un montón de documentales también que hay sobre el tema, en favor y en contra. Bueno, en fin, toda una serie de documentación muy intensa de muchos años, porque yo ya previamente había escrito un libro, como te dije, después escribí otro libro superador que fue publicado en Chile, no en Argentina, y con mucha mayor documentación y experiencia personal y formación personal, dije, bueno, ahora a los 50 años voy a hacer el último trabajo, que es el definitivo, y es el completo, y es el que abarca todo lo que yo puedo aportar sobre Guevara. Es un libro que ya está en Amazon, pero este libro de Che Guevara es un libro de 350 páginas prácticamente, donde analiza toda la vida de Guevara, desde su nacimiento hasta su muerte. Él murió a los 39 años de edad. La muerte de él se dio en Bolivia. Estaba intentando llevar adelante una revolución contra un gobierno democrático en Bolivia, elegido por el 66,6% de los votos del presidente que gobernaba en Bolivia, que era René Barrientos. Eso es interesante porque Guevara no solamente llevaba y exportaba la revolución, sino que además, y eso es el aspecto romántico, lo que no dicen sus partidarios es que lo que pretendía hacer era hacerles golpes de Estado a gobiernos democráticos.
Lo hizo, lo trató de hacer con el presidente argentino Arturo Illia, le fue mal, fracasó, y lo trató de hacer, en el caso en el cual malogró y murió, contra un presidente democrático elegido por el campesinado boliviano. Fíjate vos que la izquierda suele hablar del imperialismo, de las injerencias externas, de los países, de la intromisión en los asuntos del Estado. Cuando el Che va a Bolivia, el Che era un agente extranjero con mercenarios cubanos que pretendían hacerle un golpe de Estado a un gobierno de Bolivia, autóctono, elegido con el voto de los bolivianos. Si el Che Guevara hubiese sido de derecha, hoy estaría demonizado, o estaría olvidado o satanizado. Como es de izquierda, es el héroe romántico, el bueno, el solidario, el que camina de monte en monte tratando de rescatar a los pobres, el samaritano que está tratando de ver si hay un alma en pena para acogerlo y darle un consuelo. Ese es el mito del Che Guevara, la leyenda que se ofrece a nivel popular y de consumo masivo y a nivel de las películas, de de Hollywood. El progresismo norteamericano ha hecho mucho daño y favoreció la construcción de estos mitos. Sí, que el libro está en Amazon, que lo pueden leer todos los mexicanos, todos los que nos estén mirando, el libro está en Amazon y es un libro que estoy muy orgulloso de ese libro. Es uno de los poquísimos trabajos de habla hispana no favorables a Guevara. Biografías sobre Guevara hay a borbotones en Argentina y en el mundo. Una biografía, mira, hay 2 biografías sobre Guevara de las mejores del mundo escritas por 2 mexicanos. Uno, Paco Ignacio Taibo II, que en realidad nació en España, pero vivió toda su vida acá en México. Y la gran biografía sobre Guevara es de Jorge Castañeda, que creo que fue canciller incluso de México. Y bueno, las 2 con diferentes matices son favorables al Che absolutamente, ¿no? Y no me sorprende, todas las biografías publicadas masivamente son así. La única biografía que va en contraste y en abierta enemistad con estos biógrafos es la mía. No estoy hablando solamente de lo que está en México, sino de lo que está en habla hispana a nivel general.